A la diagramación podríamos nosotros también llamarle maquetación, dado que básicamente consiste en describir genéricamente lo que queremos que el programa haga, sin entrar en detalles de cuál es el lenguaje de programación que usaríamos. En general, los lenguajes de programación a lo largo de la historia fueron cambiando y el lenguaje que estudió un programador en la facultad en 1990 no es la misma que usaríamos hoy en día, y seguramente tampoco será la misma que dentro de algunos años usaremos. Hoy, por ejemplo, usamos lenguajes como HTML, CSS, JavaScript, Arduino, que nos sirven para hacer páginas web, juegos, obras de arte, NetArt o lo que sea. Esos lenguajes son relativamente nuevos para la historia de la programación y, como dije antes, seguramente en poco tiempo se dejen de usar. Lo que siempre va a mantenerse es la lógica que hay detrás de esos lenguajes. Por ese motivo estudiamos diagramación. Para la diagramación usamos una simbología que puede variar de acuerdo a la costumbre de la persona que diagrama, pero que en general respeta las mismas normas. Todo diagrama tiene que tener un principio y un final explícitamente indicado. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un programa que básicamente lo que hace es sumar dos variables y nos muestra el resultado. Lo primero que tenemos en la parte superior son dos inputs, es decir, dos entradas de datos, en este caso la entrada del dato A, la entrada del dato B. Luego tenemos una operación matemática, que es la suma de A más B, cuyo resultado va a ser C. Y luego tenemos un print, que es, en otras palabras, mostrar el resultado, en este caso C. Y luego el programa finaliza. Entonces, si nosotros tuviésemos un ejemplo práctico, nosotros podemos ir al Excel y hacer una suma que sume, por ejemplo, el valor de los arándanos con el valor de las bananas, que en este caso están representados en A2 y B2. Y en este caso, como estamos sumando 10 más 20, nos va a dar 30. Para traducirlo de alguna manera, en este caso nuestra celda A2 es el valor de A, nuestra celda B2 va a ser el valor de B y nuestra celda C2 va a ser el valor de C. En este caso tenemos tres inputs, A, B y C, y lo que quiero que haga este programa es que me muestre el valor más alto de todos. Es decir, si tengo un 10, un 20 y un 100, quiero que me muestre el 100. Entonces lo primero que va a hacer es fijarse si el número que haya introducido como valor A es el más grande de todos. De ser verdadero, ya finaliza el programa y antes de eso me muestra A. De ser falso, en el ejemplo que yo dije, por ejemplo, debería llegar hasta C. Va a ir hacia otra casita y va a fijarse si B entonces es más grande que A y que C. Y en este caso por ahí esto es lo más confuso de todo, o podría llegar a ser lo más confuso de todo. Como nosotros tenemos tres valores, nada más llegada la segunda casita, en este ejemplo, sí o sí va a tener que ser que sea una opción o la otra. En otras palabras, si nosotros tenemos tres valores, nosotros vamos a tener dos casitas. Es decir, siempre vamos a tener una casita menos de la cantidad de valores. Si nosotros acá tuviésemos A, B, C y D, es decir, cuatro valores, nosotros tendríamos tres casitas. Y siempre, la última casita tiene los últimos dos valores. Porque por una cuestión lógica, o es una o la otra. Ya no hay otras opciones partiendo hacia el otro lado. Y ahí finaliza el programa mostrándome ya sea B o sea C. En el ejemplo que yo di me estaría mostrando C. En este caso, esto se usa a veces cuando vas a registrarte a una página que te dice que, por ejemplo, pongas el mail dos veces o la contraseña dos veces para asegurarte de que lo tipeaste bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que yo introduzco una palabra, en este caso Facu, entonces va a decirme que coincide. De no ser así, va a decirme que no coincide. Si vamos al Excel, en castellano aparece como función si. En inglés aparece como función if. Por supuesto yo estoy usando el Excel porque me parece que es lo más accesible para mostrar estos ejemplos, pero podemos usar cualquier otro lenguaje de programación donde, como dije antes, la lógica va a ser la misma. En este caso entonces yo en lo que sería la celda F6 voy a escribir la palabra Facu, que por una cuestión de sintaxis del Excel la tengo que escribir entre comillas, en esta parte del paréntesis, digamos. Y entonces tenemos lo primero que se llama prueba lógica, en donde tengo que poner el valor, en este caso la palabra, entre comillas, por una cuestión de sintaxis del Excel. Y luego también entre comillas voy a poner el valor en caso de que sea verdadero y el valor en caso de que sea falso. De esa manera estamos haciendo el ejemplo, que en este caso me dice coincide. Si yo estuviese escribiendo otra palabra, por ejemplo, Carlos, entonces el Excel me va a decir que no coincide. Entonces en este caso en lo que sería la celda F6 voy a escribir la palabra Facu, luego en lo que sería la fórmula de la función si, luego en la celda G6, que es donde elegí para escribir la función si, por una cuestión de sintaxis tengo que poner primero Facu entre comillas y tengo que indicar la celda en la que quiero leer los datos. Facu sería el valor de la prueba lógica, luego
El coincide va a ser la palabra que va a aparecer en caso de que el valor que introducimos sea verdadero, y no coincide va a ser en el caso de que sea falso. En este caso, como puse Facu, me dice coincide, y si yo escribo Carlos, me va a decir no coincide. Por ejemplo, yo puedo hacer cuentas matemáticas. Por supuesto, puedo hacer A más B, A menos B, A dividido B, A por B. Y también puedo saber cuánto es el resto de una división entera. La función mod justamente sirve para eso. Puede servir para saber si un número, por ejemplo, es par o impar, para saber si un número es múltiplo de otro, y en Excel se llama residuo. La sintaxis es, en el caso del Excel, igual residuo, entre paréntesis, el dividendo y luego el divisor. En otras palabras, si yo por ejemplo elijo la celda A1 y la celda A2, voy a tener por ejemplo 1834 dividido 10. Eso me va a devolver 4. La función int me va a dar como resultado el número entero anterior. Es decir, si tengo 0,5 me va a devolver 0, si tengo 1,8 me va a devolver 1. Es decir, para ponerlo en palabras más sencillas, en el caso de los números positivos, básicamente lo que tengo que hacer es borrar lo que viene después de la coma. Donde quizás se complica un poco más es cuando hablamos de números negativos, porque menos 1,7 me va a devolver menos 2. Porque, como dije anteriormente, en realidad se trata del número entero anterior. A diferencia de int, round lo que hace es redondear. Es el número en base a la cantidad de decimales que se quieran visualizar. Es decir, la sintaxis es, en Excel, igual redondear, el número, punto y coma, la cantidad de decimales. Es decir, si yo elijo A1, punto y coma 0, poniéndole 0 redondea al entero más cercano. Es decir, 18,8, punto y coma 0, me va a devolver 19. 20,234, punto y coma 2, es decir, necesito o quiero 2 decimales, me va a devolver 20,23. Esto sucede porque el método que usa para redondear es fijarse el último decimal al lado del que vos elegiste. En el caso, por ejemplo, nosotros elegimos 2 decimales y este tiene 3 dígitos. Entonces, 234, como el 4 es menor a 5, entonces redondea para abajo. Si fuese mayor o igual a 5, entonces redondearía para arriba. Ahora que conocen algo de diagramación, les quiero mostrar algunos ejemplos prácticos. Este es uno de mis profesores. Es algo que nosotros llamamos instalación, que básicamente consiste en ser una obra, en este caso interactiva. Básicamente tiene un sensor y mediante un programa que él inventó, la gente puede usar esta interfaz como instrumento para que se escuchen estos sonidos. Este otro artista básicamente lo que hizo fue crear un cuarto en el que llueve, y cuando vos querés acercarte para mojarte no podés porque hay un montón de sensores que hacen que se corra el agua. En otras palabras podríamos decir que esto es un if gigante, porque básicamente lo que hace es fijarse si vos estás o no parado ahí y en base a eso dejar o no pasar agua. Bueno, y yo hace poco hice este programa. Básicamente crea círculos de forma al azar. Cada vez que lo refrescas, es decir, cada vez que volvés a entrar a la página, aparecen nuevos círculos en diferentes lugares, y cada uno de esos círculos tiene una altura, es decir, una nota, es decir, un sonido diferente. En el archivo .js que usé para hacer este trabajo, sin entrar en demasiado detalle, hay una parte donde uso un if, que básicamente me sirve para que cuando se haga clic sobre el círculo se mueva.